Hola, esperemos estén teniendo un buen día. A continuación vamos a presentar el proyecto integrador, que es un chatbot de consulta médica en el sistema de Eclipse. El equipo está conformado por Ruby Roybal, yo, Hendrik Steven y Alejandro Ramos. Hola a todos, mi nombre es Henry Estivario López y a continuación les mostraré qué se trata la gastroenterología. Esta área de la medicina se enfoca en todo lo relacionado con el sistema digestivo, toda la enfermedad, todos los síntomas y todos los malestares que pueda surgir de este. Los principales órganos que está enfocado sería el esófago, estómago, hígado, vías viscerales, páncreas, intestino delgado, colon y recto. Entre otros órganos que podría estar relacionados con el sistema digestivo. Esta rama de la medicina tiene múltiples enfermedades las cuales estudia. Nosotros decidimos tomar 8. Las cuales son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, síndrome del intestino irritable, enfermedad celiaria, colitis ulcerosa, intoxicación por alimentos, hepatitis, pancreatitis y dispepsia. Todas estas enfermedades tienen diferente gravedad y diferentes síntomas, pero la mayoría tiene síntomas similares. Por ejemplo, todas excepto la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiende a dar náuseas. Algunas enfermedades tienen síndromes que no suele dar o que puede confundirse con otras, pero hay síndromes muy específicos. Por ejemplo, de la enfermedad anteriormente nombrada, hay un malestar estomacal después de comer y sensación de bulto de la garganta. Son síntomas los cuales al combinarlo no se confundiría con otras enfermedades. También la enfermedad cesárea se tiene un cambio de humor, algo que no es común en todas las enfermedades. Entonces la combinación de ciertos síntomas podemos decir si esa enfermedad es probablemente la que se tiene. Ok, este fue el árbol de decisión que decidimos utilizar. Básicamente nos basamos en el síntoma más común y de ahí fuimos bajando las ramas al síntoma en ese orden, del más común al menos común, para poder obtener en los padecimientos. Entonces, en todos los padecimientos se presentaban las náuseas, el vómito, la fatiga, etcétera. Mientras que, por ejemplo, en el único donde no se presentaban las náuseas había acidez estomacal. Y entonces de esa manera fuimos desarrollando nuestro árbol de decisión. Y en algunas ramas sí se repite el volver a preguntar un padecimiento, pero por ejemplo si nos fuimos a la rama del no, por ejemplo, si tenemos náuseas y si tenemos vómito, y si tenemos fatiga, entonces tenemos dolor abdominal y así. Pero por ejemplo si no tenemos fatiga también podemos tener dolor abdominal. Entonces por eso es que tenemos estas como repeticiones durante el árbol, que no son muchas, pero igual nos pareció importante mencionarlas. Y también quisimos mencionar que si tenías, no sé, no tenías tantos padecimientos, como podría ser solamente tenías náuseas y vómito, entonces no podíamos dar un diagnóstico tan adecuado. Entonces lo que hicimos fue especificar de que no tenemos tantas herramientas para diagnosticarte, pero puede que tengas este padecimiento por la rama hacia como la que va. Y eso sería todo por la parte del árbol de decisión. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Ramos Contreras y yo soy el encargado de explicar el funcionamiento del código, o sea, su estructura, y mostrar unos 3 ejemplos de salida para corroborar que funcione de manera adecuada. Ya detrás de cámaras, fuera de este video, pues obviamente probamos que todas las rutas funcionen, que no haya ningún error, pero bueno, para que no dure demasiado esto, pues solo vamos a mostrar 3 ejemplos. Entonces, bueno, aquí prácticamente cada bloque, por así decirlo, cada regla que se hace tiene la misma estructura. La única diferencia que puede haber es si lee una variable o no. En el caso de que si lee una variable, significa que en el mapa hay un bloque debajo, o sea que hay un sí o un no debajo del bloque en el que te encuentras. Y si ya no existe un assert, una lectura de una variable nueva, de un input, pues significa que ya llegaste al final
de alguna ruta, ¿no? En el árbol, que puede ser, no sé, una intoxicación por un alimento, síndrome del intestino irritable, sin elementos para diagnosticar, pero en el caso de tener síntomas con colitis ulcerosa, etc. Entonces, bueno, el programa inicia aquí. Este bloque, esta regla definida náuseas, que bueno, se llama así porque pues, es el inicio de nuestro árbol, es la única que no se activa conforme a la existencia de un hecho. O sea, y eso te asegura que este bloque sea el primero que se muestre al ejecutar el programa. Entonces, por eso mismo aquí pusimos los prints de bienvenido y recordatorio que esto es un chatbot y que si quieres un diagnóstico y un tratamiento adecuado, pues lo mejor es ir a un doctor. Y te lanza la primera pregunta, ¿qué es esto? ¿Tienes náuseas? ¿Sí o no? Y pues ya te hace el input de la variable náuseas. Y bueno, voy a explicar simplemente, por ejemplo, este inicio, porque la verdad es que explicar absolutamente todo no tendría mucho sentido porque sigue la misma estructura. Entonces, bueno, por ejemplo, cómo funciona el código es, existe una regla que se activa cuando existe un hecho, ya sea que sea el valor de sí o no. Por ejemplo, náuseas no, solo se va a activar cuando náuseas valga no. Si náuseas no existe, si la variable náuseas no existe, o la variable náuseas tiene un valor diferente de no, no se va a activar esta parte del código. Entonces, digamos que aquí ponemos no, pues ya te va a preguntar por la acidez estomacal y te va a leer si tienes acidez estomacal, sí o no, aquí te lo pone. Y pues ya sigues en la ruta, esta se activa cuando acidez estomacal vale no, y te va a hacer el print, ¿no? En este caso llegas al final de una ruta y por eso ya no hace otro assert. Pero es que así funciona todo el código, son reglas que solo se activan con condiciones, con una condición. Por ejemplo, picazón pies, solo se activa si picazón pies vale no, pero si picazón pies no existe o picación pies vale sí, o bueno, no vale no, pues no, nunca se va a activar. Entonces, ¿por qué digo si existe? O sea, y esto lo digo porque existen casos, bueno, hay casos en donde una variable nunca va a existir, o bueno, un hecho nunca va a existir. Por ejemplo, si nos vamos por la ruta de que no tienes náuseas, nunca vamos a pasar por pérdida de peso, pérdida del apetito. Esas variables ni siquiera van a existir, o sea, esos hechos no, ni siquiera van a existir, van a ser falsos. Entonces, por eso lo digo. Y ya, así funciona todo el reto. Son reglas que se activan con la condición de que su variable correspondiente o su hecho correspondiente en este caso exista y tenga el valor deseado. Y ya, entonces voy a proceder a los ejemplos de ejecución. Nos vamos aquí a Eclipse. Vamos a poner que el Fact Browser, que no considero que sea muy necesario, pero por si acaso. Y bueno, lo primero que hacemos es el load. Recordando que hay que setear el directorio, pero eso ya lo tengo. En este caso se llama diagnóstico.cmp, nuestro archivo, nuestro programa. Y bueno, vemos que tiene true. Esto quiere decir que no hay errores en el código, o bueno, de sintaxis mínimo. Y pues ya solamente es cuestión de darle a run. Y ya, entonces te sale esto. Lo voy a hacer un poco más grande para que se pueda leer todo. Ahí está. Y vamos a apoyarnos en este mapa mientras checamos nuestra ruta. Entonces, para empezar vamos a ir con una ruta un tanto simple, que vamos a irnos a enfermedad por reflujo esotárgico, perdón. Entonces ya, esto necesitamos decir que no tenemos náuseas. Luego necesitamos decir que sí tenemos acidez estomacal. Regurgitación también tenemos que decir que sí. Para la disfagia tenemos que decir que sí. Y para la sensación de bulto en la garganta tenemos que decir que sí. Y ya, ha sido diagnosticado con una enfermedad por reflujo gastroesofágico.
gastroesofágico, perdón, creo que lo dije mal la primera vez. Pero bueno, ese sería el primer ejemplo. Vámonos ahora a una ruta un poco más elaborada. Vamos, por ejemplo, a una colitis ulcerosa. Entonces simplemente es cuestión de hacer un clear. Esto no se nos puede olvidar porque si no hacemos clear, vemos que aquí ya están ocupados los facts. Entonces tenemos que hacer un clear para que no haya problemas en la salida. Vemos que ahora se limpia nuestra hoja de hechos. Le damos otra vez a load, otra vez a run y ya. En este caso, si queremos bueno, si queremos llegar a la conclusión o un diagnóstico de colitis ulcerosa, necesitamos decir que sí hay náuseas. Necesitamos decir que, bueno, aquí da igual porque sí o sí se termina en la de fatiga. Entonces, pues nada más por dar más la vuelta, vamos a decir que no tenemos vómito, pero que sí tenemos sensación de evacuación incompleta. Aquí hay que decir que sí hay fatiga. Dolor abdominal, hay que decir que sí. Pérdida de apetito también hay que decir que sí. Pérdida de peso, aquí hay que decir que no. En ictericia, ¿dónde estamos? Nos quedamos en pérdida de peso. Pérdida de peso no. Es que me equivoqué, en pérdida de peso era así. Pero bueno, todavía nos sirve para checar la salida. Entonces vamos a decir que sí y terminamos en una hepatitis, ¿no? Entonces, ictericia vamos a decir que sí. Y en picazón en la piel, vamos a decir que sí también. Y vamos que terminamos con un diagnóstico con hepatitis, que bueno, es la lógica que dice que deberíamos que llegar. Entonces está bien estructurado esto. Y como último, vámonos más a la derecha del, del árbol. Así que vamos a hacer otra vez un clear. Vamos a hacer un load. Y vamos a hacer el run. Y en este caso necesitamos otra vez las náuseas, sí. Vómito. Ahora vámonos. Hicimos esto, que termina en fatiga. Vamos a hacer que sí, no es para corroborar que también funcione la otra vuelta. Vemos que sí funciona. Aquí hay que decir que no hay dolor abdominal. No, hay que decir que no hay fatiga. Ok, sí. Hay que decir que sí hay dolor abdominal. Hay que decir que... ¿A dónde queremos llegar? A pancreatitis. Vámonos más abajo para que dure más esto. Dolor intenso y constante en la parte superior del abdomen. Habrá que decir que no. Distensión abdominal. Tenemos que decir que sí. Saciedad temprana. Tenemos que decir que sí. En disfagia hay que decir que sí. Y acidez estomacal tenemos que decir que sí. Y listo, ahí tenemos el diagnóstico con dispepsia, que sería básicamente indigestión. Y bueno, vemos que nuestro árbol puede terminar en 8 diferentes diagnósticos completos, que sería enfermedad por reflujo gastroesofágico, intoxicación por alimentos, síndrome del intestino irritable, hepatitis, colitis ulcerosa, enfermedad celíaca, dispepsia, que es la indigestión, y la pancreatitis. Y también nuestro árbol puede terminar sin elementos para diagnosticar, pero no se queda ahí, simplemente te dice qué tipo de síntomas has tenido. De hecho, no hemos hecho nada de eso, entonces simplemente voy a hacer una última, una rápida aquí. Vamos a terminar aquí nomás para mostrar que sí funciona. Entonces para eso necesitamos un clear, un load y un run. Y bueno, para esto necesitamos decir que sí hay náuseas, tenemos que decir que no hay vómito y tenemos que decir que no hay una sensación de evacuación incompleta. Y ahí está. Sin elementos para diagnosticar, presenta síntomas de síndrome del intestino irritable. Vemos que es un sin elementos para diagnosticar naranja. Y el naranja te dice, debido a que los síntomas pueden variar, presentas síntomas del síndrome del intestino irritable. Perfecto, pues es eso. Básicamente este programa es el chatbot que lo que hicimos fue pasar este árbol acá. Simplemente con inputs vas pues manejando y atravesando el árbol, ¿no? Por las distintas rutas. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.